Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Prepárate para adentrarte en el mundo de Crímenes Nocturnos. El 29 de febrero del año 2000, John Price, un hombre de 45 años divorciado y con 3 hijos, fue al Tribunal de Magistrados para solicitar una orden de alejamiento en contra de su novia Catherine, quien lo estaba hostigando después de que ella se negara a casarse con él. John bromeó con algunos de sus compañeros de trabajo diciéndoles que, si no iba a trabajar, seguramente algo malo le había pasado. Habían tenido múltiples confrontaciones verbales y físicas. Al día siguiente, John no se presentó a trabajar, lo que causó preocupación, ya que no sabían si estaba bromeando o si algo le había pasado de verdad. Además, un vecino también se preocupó al ver que el vehículo de John seguía estacionado en su lugar habitual. Después de algunas llamadas sin respuesta, su jefe envió a un empleado para verificar su situación, así que el vecino se acercó y tocó la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Observó a través de una ventana del dormitorio para asegurarse de que no se hubiera quedado dormido, pero no vio a nadie ni movimiento en el interior. Sin embargo, notó algunas manchas de sangre cerca de la entrada y llamó a la policía de inmediato, alrededor de las 8 de la mañana del 1 de marzo. En cuestión de minutos, los oficiales llegaron a la propiedad. Ahora los centraremos en el caso de Catherine Mary Knight, quien se convirtió en una de las asesinas más destacadas en la historia de Australia. Nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, Australia, hija de Barbara Rogan y su esposo, Ken Knight. Anteriormente, Barbara estaba casada con Jack Rogan y vivían en la ciudad de Aberdeen, en Nueva Gales del Sur, donde tuvieron 4 hijos. Sin embargo, una relación extramatrimonial con Ken Knight, quien era amigo de su esposo, provocó la separación del matrimonio. Si estás disfrutando del video, suscríbete, compártelo, dale like y déjanos tus comentarios. Ayúdanos a crecer y a seguir compartiendo contenido que te interese. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Crímenes Nocturnos. Bárbara dejó a sus 4 hijos al cuidado de su expareja y se fue a vivir con su amante a la ciudad de Moray, donde formaron una nueva familia de la cual nacieron Catherine y su hermana gemela, así como 2 hermanos más. En 1959, Jack Rogan falleció y 2 de sus hijos se fueron a vivir con ella. El ambiente en el que crecieron los menores no fue el adecuado, ya que Ken era violento y abusivo, además de tener serios problemas con la bebida, lo que lo llevaba a abusar repetidamente de Bárbara y a golpear a sus hijos sin control. La madre de Catherine solía compartir con sus hijas detalles íntimos de su vida personal. Los hijos no solo eran testigos de estos eventos, sino que Bárbara les contaba todo con lujo de detalles, expresando su repudio hacia los hombres. Con el tiempo, estos comportamientos fueron adoptados por los otros hermanos de Catherine, quienes terminaron abusando de ella en numerosas ocasiones. Después de un tiempo, cuando ya no pudo soportarlo más, le contó a su madre la situación por la que estaba pasando. Sin embargo, en lugar de comprenderla y apoyarla, su madre le dijo que dejara de quejarse y que soportara lo que le había tocado vivir. Esta serie de abusos continuó hasta que Catherine cumplió 11 años, pero dejó una huella imborrable que la llenó de inseguridad y desconfianza, además de una gran inestabilidad en todas las áreas de su vida, creándole una personalidad solitaria y a la vez violenta. En la escuela, Catherine era malhumorada y solía defender a los más vulnerables, de aquellos que pretendían abusar de ellos. A pesar de todo lo que había pasado, encontró la fuerza para proteger a los demás. Ella enfrentaba constantes peleas, a veces llegando al extremo de usar objetos para defenderse, e incluso agredió a un compañero con un cuchillo que escondió en su mochila. A pesar de estas situaciones, su comportamiento en el aula era bueno. Sin embargo, era reservada y cuando cumplió 15 años, abandonó la escuela. Nunca aprendió a leer ni a escribir. En 1973,
las conductas agresivas de Catherine comenzaron a salir a la luz. Ese año, conoció a quien sería su primer esposo, David Kelly, de 22 años, quien trabajaba para una compañía de ferrocarriles y recientemente había sido despedido debido a sus problemas con la bebida. Esto lo llevó a buscar empleo en el matadero de Aberdeen, donde conoció a Catherine, quien estaba por cumplir 18 años. Pasaron cerca de un año conociéndose mejor. David decidió dejar a Catherine debido a su comportamiento, lo que le causó una terrible frustración y depresión. Desafortunadamente, desquitaba sus sentimientos con su hija. Un día, poco tiempo después de la separación, dejó el carrito donde transportaba a su pequeña en las vías del tren con ella adentro. Afortunadamente, la bebé fue rescatada por un hombre que se encontraba buscando comida. Después de escucharla llorar, un hombre reportó el incidente a la policía. Mientras tanto, por la tarde, Catherine regresó a casa, tomó un hacha del patio trasero de uno de sus vecinos y salió a las calles amenazando a los transeúntes, incluyendo a un anciano que la denunció a la policía. Minutos después, fue detenida y llevada al hospital psiquiátrico en Tamworth, donde fue diagnosticada con depresión posparto. Fue dada de alta unos días después y salió a la calle con su bebé en brazos y un cuchillo carnicero. Amenazó a una mujer para que la llevara en su automóvil a la casa de su esposo, David, pero al negarse, le cortó el rostro varias veces. La víctima logró escapar a una gasolinera, donde fue auxiliada por el personal, que llamó a las autoridades. Cuando llegaron, vieron a Catherine gritando y agitando un cuchillo en el aire, con su bebé en brazos, quien la miraba horrorizada. Catherine fue puesta al cuidado de su suegra, con la condición de que se asegurara de que tomara toda su medicación. Un par de semanas después, Catherine y David volvieron a vivir juntos. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, el 6 de marzo de 1980, tuvieron otra hija llamada Natasha. Los años pasaron y en 1984, cuando David llegó a su hogar, se dio cuenta de que la casa estaba vacía. Un año después, debido a fuertes dolores de espalda, tuvo que dejar de trabajar por completo. El gobierno le otorgó una pensión y le encontró una vivienda cerca del colegio de sus hijas. Con 30 años, alta, delgada y con toda una vida por delante, a Catherine solo le faltaba un hombre. A pesar de todo, la pareja tenía una conexión inmediata y se entendían muy bien en la intimidad. La relación se volvió cada vez más formal y al cabo de unos meses decidieron formalizarla. Dave se mudó al apartamento de Catherine. Sin embargo, los episodios violentos no tardaron en salir a la luz. En mayo de 1987, tras una discusión, Catherine tomó a un pequeño cachorro de apenas unos meses y le quitó la vida delante de Saunders, diciéndole que, si se le ocurría tener una aventura con otra mujer, eso sería lo que le pasaría. A pesar de las fuertes discusiones y del comportamiento extraño de Catherine, que incluyó un intento de quitarse la vida, la relación continuó. En junio de 1988, Catherine dio a luz a su tercera hija, llamada Sarah. Con la llegada de este nuevo miembro de la familia, adquirieron una propiedad que estaba decorada de manera peculiar. Había cráneos de vacas y ovejas, pieles de animales, cuernos de buey y otras cosas que adornaban las paredes y colgaban de las vigas. Para Catherine, esta decoración le hacía sentir bien, pero nuevamente el gusto le duró poco. Después de una pelea, Catherine golpeó a su pareja en la cabeza con una plancha y le clavó unas tijeras en el pecho. Dave decidió que era suficiente y no podía seguir soportando a su esposa, así que pidió unas vacaciones y se fue. Cuando Catherine intentó buscarlo, no lo encontró y no sabía dónde se había metido. Ante su desesperación, cortó toda su ropa en pedazos y la tiró al vertedero. Meses después, Dave regresó a casa para ver a su hija, pero se llevó la gran sorpresa de que Catherine había acudido a la policía para mencionar que estaba aterrorizada por su marido y tenía miedo de que la dañara. Por lo tanto, se emitió una orden de alejamiento. Nike no tardó mucho en encontrar a otro amante y a los pocos meses de iniciar la relación, quedó embarazada de un compañero de su antiguo trabajo llamado John Chillingworth.
de 43 años, que trabajaba en la fábrica de carne de Aberdeen. En 1991 nació su cuarto hijo, esta vez un varón al que llamó Eric. Muchos de sus vecinos estaban asombrados, ya que con su actual pareja no había tenido ninguna discusión ni percance. Después de 3 años de relación, él se enteró de que su mujer estaba teniendo una aventura a sus espaldas con John Price, por lo cual decidieron terminar la relación. En un principio se mostró angustiado por la separación, ya que dejaría a su hijo, pero después de lo que se venía, se sintió la persona más afortunada del mundo. John Price se convirtió en el amante de Catherine. Él estaba divorciado y 2 de sus hijos vivían con él. En el año 1995, ella se mudó a su casa. En ese entonces, Catherine trabajaba en las minas locales y le iba bastante bien. La relación de ambos era muy buena, aunque Price sabía que Catherine tenía un carácter muy fuerte. En 1998, ella le pidió que se casaran, pero él se negó rotundamente. En represalia, Catherine grabó en vídeo todos los artículos que Price había robado de su trabajo y se lo envió a su jefe en una cinta. Aunque los artículos eran botiquines médicos obsoletos que había recogido del basurero de la empresa, fue despedido del trabajo, a pesar de llevar 17 años como empleado en esa compañía. Al llegar a casa, tuvieron una fuerte discusión y Price la echó de su casa, diciéndole que no quería saber más de ella. Unos meses más tarde, retomaron la relación, pero esta vez él no le permitió que se mudara nuevamente con él, lo que generó múltiples discusiones. Las discusiones entre ellos se hicieron cada vez más frecuentes e intensas, al punto de que Catherine empezó a difamarlo con sus amigos, diciendo que él había abusado de sus hijas. En febrero del año 2000, tuvieron una fuerte disputa en la que Catherine lo apuñaló. Al darse cuenta de que era capaz de hacer lo que fuera con tal de salirse con la suya, él decidió solicitar una orden de alejamiento. La policía entrevistó a la pareja, pero las historias que contaban eran muy distintas, por lo que dejaron el caso sin resolver. Después de eso, él les comunicó a sus amigos que si no se presentaba a trabajar al día siguiente, era porque Catherine, o Cat como él la llamaba, le había hecho algo malo debido a los problemas que habían tenido. Una vez que el hombre estaba dormido, Catherine se levantó y fue por uno de los cuchillos. Posteriormente, se sentó sobre él y le hundió la hoja del cuchillo. John se despertó al sentir el dolor e intentó correr y defenderse, pero ella logró dominarlo y lo apuñaló más de 37 veces. Cuando la policía accedió a la casa, se percataron de salpicaduras de sangre en las paredes y todo el piso, y un gran charco hemático yacía sobre todo el corredor. La escena era impactante. Había ocurrido una pelea brutal. Cuando uno de los agentes que estaba en el interior se percató de lo que parecía ser una cortina, levantó su mano para quitarla y notó que era piel humana. Una vez que John ya no presentaba funciones vitales, Catherine fue arrestada. Knight procedió a quitarle toda la piel, incluida la cara, las orejas y el cuero cabelludo. Toda la piel fue removida en su totalidad, quedando un macabro traje, el cual colgó en unos ganchos a modo de cortina. La cabeza despellejada fue cortada y cocinada en una olla grande junto con verduras. Posteriormente, cortó los glúteos en rebanadas y los puso sobre la bandeja del horno a modo de bistec. En la mesa del comedor había colocado una vajilla y unos papeles con los nombres de sus hijos para que ocuparan sus respectivas sillas, ya que había planeado servir la comida a los hijos de Price. El cuerpo de John fue encontrado boca arriba junto a 2 cuchillos de 17 centímetros sobre un gran charco de sangre. Tenía las piernas cruzadas y un brazo extendido en el suelo, con huellas de arrastre de más de 1 metro de distancia. Increíblemente cerca de él se encontraba Catherine, inconsciente porque había tomado pastillas en un intento de quitarse la vida. Afortunadamente, no tuvo éxito y fue llevada de inmediato a urgencias para estabilizarla. El 4 de marzo despertó y la policía acudió a interrogarla sobre lo sucedido, pero afirmó no recordar nada de esa noche. Sus abogados intentaron argumentar que no era legalmente apta para ser enviada a juicio,
por lo que se solicitó una evaluación psiquiátrica para determinar si Katherine sufría de una enfermedad mental. Después de ser evaluada en 3 ocasiones por diferentes psiquiatras, llegaron a la conclusión de que estaba cuerda. Al momento del hecho, Katherine sabía perfectamente lo que hacía, aunque fue diagnosticada con un trastorno límite de la personalidad que se centra en la incapacidad de gestionar las emociones, volviéndola impulsiva e insegura. Durante el juicio en octubre de 2001, Katherine se declaró inocente por cuestiones mentales como la amnesia. Sin embargo, la contraparte argumentó que no estaba mentalmente enferma, sino que el problema era que simplemente no le importaba hacer el mal, y que su inestabilidad emocional no era la falta de conocimiento de lo que estaba bien o mal. En otras palabras, hacía las cosas porque le placían, sin importar las consecuencias. Finalmente, al verse acorralada, se declaró culpable del asesinato de John. El 8 de noviembre de ese año, el juez Barry O'Coffey la condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Gracias por acompañarnos en este episodio de Crímenes Nocturnos. No olvides suscribirte.